Es muy frecuente en nuestra vida diaria que escuchemos hablar del paisaje. El paisaje como relato de la experiencia vivida, el paisaje como una imagen que nos ha llegado a través de un móvil, el paisaje como experiencia positiva o negativa. Y sin embargo, eso que para nosotros es como una especie de muleta para facilitarnos la comprensión, el entendimiento de toda la envolvente en la cual se desarrolla nuestra existencia y poderle relacionar con atributos positivos, de placer, de rechazo, en realidad esconde toda una forma de analizar y entender lo que está sucediendo que genera mucha confusión, mucha ambigüedad y que no nos facilita la adopción de medidas para entender el mundo en el que estamos y tampoco nos facilita la utilización de instrumentos de planificación y ordenación del territorio. Muchos de ustedes conocerán un cuadro del pintor surrealista belga René Magritte. Es una imagen de una pipa con una frase en francés que dice: esto no es una pipa. ¿Qué quiere decir ese cuadro de Magritte? Quiere decir que no es una pipa, es la representación gráfica de una pipa. Igual que si ustedes observaran una foto de Juan Requejo, la persona que les habla, podría poner debajo: este no es Juan Requejo, es una representación gráfica de Juan Requejo. Juan Requejo es el cuerpo tridimensional, orgánico, complejo, que está captado, representado a través de un vídeo o de una foto y es una representación. Estas dos referencias son muy interesantes para explicar qué es el paisaje. El paisaje es una representación, pero no es una representación subjetiva, no. Es una realidad construida socialmente por grupos que entre sí tienen suficientes afinidades culturales, de lenguaje, de proximidad en sus posiciones sociales y construyen sistemas de valores, de carácter, de interpretación de lo que perciben y le asignan significados y atributos comunes. De tal manera que una misma realidad territorial en grupos sociales diferentes puede dar lugar a lecturas, relatos, sistemas de discurso diferentes para cada grupo, y es la misma realidad. Esto, por ejemplo, se puso de manifiesto en el caso de Huelva, que tenía a finales de toda la época de la minería de las piritas explotadas por empresas inglesas, y construyeron en el borde entre la ciudad y la ría toda una estructura enorme metálica de celosía para facilitar que los vagones de mineral volcaran su contenido en los barcos. Cuando esta actividad finalizó, hubo una reclamación de que se eliminara ese artefacto que era feo, estaba impidiendo una buena vista del mar y de la ría, y además representaba la pervivencia del sufrimiento que los onubenses habían experimentado con toda la minería antigua, que era una actividad penosa y con muchos elementos de daño sociales sobre las personas. Exactamente esa misma estructura de celosía, años después, fue objeto de una reivindicación para que se declarara bien protegido, un bien que está hoy, goza de esta calificación, como elemento de identidad de la ciudad. Eso quiere decir que exactamente la misma cosa, el mismo hecho físico, es susceptible de recibir por parte de grupos sociales valores, atributos, representaciones, significados diferentes. Es un hecho que se ha puesto muy de manifiesto ahora mismo con el tema de los aerogeneradores. Es curioso cómo una estructura para captar energía del viento como un molino puede ser un bien de interés cultural de primera magnitud, como los molinos en Holanda o los molinos del campo de Cristana en Castilla-La Mancha, y puede ser un artefacto, una estructura que para grupos sociales
les causa un enorme rechazo y una emoción de aborrecimiento. Hace ya unos cuantos años, trabajando en el plan de ordenación de los recursos eólicos de la Janda, en Cádiz, en el estrecho de Gibraltar, pudimos comprobar que la percepción de los aerogeneradores para grupos sociales de origen urbano y neorurales era extremadamente rechazada y aversiva, y sin embargo para el principal grupo de demanda turística que más interesaba porque más gastan y más desestacionados están, que son los alemanes, la percepción de que en el espacio donde están disfrutando de sus vacaciones y del ocio hay unos aerogeneradores que producen la energía no desequilibrante del planeta que ellos necesitan, les producía una gran satisfacción. Y por tanto están reclamando un territorio diferente que daría como lugar un paisaje diferente en cuya percepción social y valoración atribuida por parte de ese grupo social, la presencia de los aerogeneradores sería muy bien recibida. El paisaje guarda una gran analogía en cuanto a su sustancia con el idioma, con el lenguaje. Como todos sabemos, el lenguaje es una construcción cultural valiosísima, milenaria, que evoluciona constantemente y que además es diferente según los territorios y tiene variaciones, tiene dialectos, tiene cambios, y también varía el lenguaje según los grupos sociales. Lo cierto es que estamos dotados para interpretar los fonemas, es decir, los sonidos producidos por una garganta que tienen significados para un grupo social, pero para otros no. Lo que yo ahora mismo estoy diciendo, para una persona asiática que no tenga formación en mi idioma, pues no significa absolutamente nada, son sonidos. Pero para una persona que comprenda mi idioma, pues entenderá todo lo que digo y además será capaz de deducir cuál es mi nivel de instrucción, de qué parte probable soy originario, tanto de España como de la zona de hispanoamericana, etcétera, ¿no? Y eso es algo similar a lo que sucede con el paisaje. El paisaje es una estructura de significados compleja, articulada, que es variable según los territorios, según los grupos sociales, etcétera. Luego hay un fundamento del paisaje que es territorial, pero hay una lectura, una interpretación, unos discursos que son variables en el tiempo, en el espacio y según los grupos sociales. Es conveniente que nos planteemos un espíritu crítico con el paisaje. En el mundo académico, en el mundo intelectual, el paisaje goza de una interpretación, una connotación muy positiva, otorgándole un cierto carácter de valoración de contraste de lo que está bien y lo que está mal. El paisaje como valoración final de contraste de calidad. Claro, aquí de entrada se están manejando conceptos diferentes. Una cosa es espacios, territorios, donde las transformaciones, los cambios son muy descuidados, muy desidiosos, no hay orden, no hay limpieza y de una manera mayoritaria a los grupos sociales les produce una sensación de rechazo, de fealdad, de algo que no está bien. Sin embargo, espacios que han sido objeto de mucha intervención esmerada, lo llamamos paisaje de calidad, porque ha habido esmero en el acabado. Pero esto nuevamente nos lleva a una necesidad de clarificar qué es exactamente el paisaje. Y aquí quiero recordar que desde mi punto de vista hay tres grandes disciplinas que se enfrentan a la realidad en la que se desenvuelve nuestra existencia como especie, como comunidades, que las tres tienen una visión cosmológica completa, pero de naturaleza muy distinta. Empezaré con la visión ecosistémica. El ecosistema es una ciencia que consigue explicar muchos de sus fenómenos y que da una lectura sistémica, compleja a lo que ocurre a través de la toma de datos de muchos indicadores que relacionan entre sí y es capaz de determinar si la dinámica del ecosistema
es sana o insana, o es buena, mala, y cómo se relacionan todos estos fenómenos complejos. Luego yo puedo aproximarme a un territorio, incluido lo urbano, con una visión ecosistémica. Eso es una visión científica que cada vez sabemos más y que la lectura que hagamos de ella va a depender del nivel de conocimiento que hoy tengamos. Dentro de 30 años sabremos cosas nuevas y la misma realidad será interpretada con mucha más profundidad porque tendremos más ciencia. La visión ecosistémica de la realidad no es susceptible de ser discutida social y políticamente. Es como es. Hay buena ciencia o mala ciencia, pero los ecosistemas son como son y por tanto no hay una intervención como instrumento de política, de participación, de debate político-social. Diferente es otra disciplina que es el análisis territorial. ¿Qué es el análisis territorial? Es el interés de la sociedad, de la comunidad, en comprender la complejidad del espacio en el que se desarrollan las actividades, en comprender la trayectoria histórica de la construcción de los elementos transformados como las ciudades, como los espacios agrícolas, las carreteras, etc. Y darle una solución a la relación compleja entre la matriz biofísica y toda la dimensión socioeconómica. Por tanto, el análisis territorial, primero, no es estrictamente una disciplina incuestionable y científica, depende de la aproximación, se obtienen unos resultados u otros, y además es susceptible de participación, debate y posición política social. Legítimamente, las comunidades pueden optar por modelos territoriales de un tipo o de otro. No hay una única solución. Hay tantas soluciones como de una manera sistemática, adecuada, quieran los grupos sociales y especialmente expresados democráticamente. Esto es diferente de la teoría ecosistémica. Y ahora planteamos una tercera visión, que es el paisaje. ¿Cuál es la diferencia del paisaje? Muchas veces vemos que se da académicamente una lectura al paisaje que no veo diferencia con el análisis territorial. Para empezar, el análisis territorial puede ser perfectamente el resultado de un equipo multidisciplinar adecuadamente preparado que da una lectura de una determinada región, de una comarca, de una ciudad, o lo que sea. Y hay muchos estudios de paisaje que hacen exactamente lo mismo. Sin embargo, la definición consensuada sobre qué es paisaje en el Consejo de Europa nos dice que el paisaje es el resultado de la interacción compleja a lo largo de la historia entre las actividades humanas y la matriz biofísica, tal como la percibe la población. Luego, en la lectura que define el Convenio Europeo del Paisaje de qué es el paisaje, ha introducido un elemento fundamental, que es la percepción de la población. Quiere eso decir que mientras que en la teoría ecosistémica yo debo de captar mucha información de indicadores de funcionamiento para explicar cómo funciona el ecosistema y prever su futuro, en el análisis territorial debo de captar mucha información de carácter biofísico y socioeconómico para entender las relaciones complejas que se establecen y plantear un modelo deseable de evolución de ese territorio. En el paisaje debería de estar analizando los grupos sociales, debería de estar analizando sus valores subyacentes, no solamente los expresados de manera consciente, sino también los valores de carácter inconsciente que definen las representaciones y valores subjetivos de las emociones compartidas por los grupos sociales, para poder entender cuál es la realidad y la situación en un momento dado de un territorio cuando lo miramos desde la población. Para empezar, no hay una población, hay diferentes grupos sociales relevantes. Es muy clásica la diferencia de percepción entre los residentes que viven en el sector primario a la percepción que tienen los residentes en las ciudades, los urbanitas, cuando van al lugar donde están trabajando y viviendo los rurales. Muchas veces se crean conflictos de valores y significados entre la misma realidad. Pero es que es variable también con respecto a los turistas, no solamente con los visitantes de los fines de semana. Los turistas que vienen con todo un aparato cultural ya adquirido, cuando se enfrentan a una realidad culturalmente muy lejana, se producen percepciones que no se corresponden con las que tienen los residentes, en fin. Luego, si yo analizo el paisaje, no deberíamos
dejar de analizar estas representaciones sociales compartidas que definen el imaginario que finalmente se construye por parte de cada grupo social en la lectura que hace de esa misma realidad. Habitualmente esto no se hace. Se hacen análisis del paisaje bajo el presupuesto de que el paisaje es algo que es ahí, que está en el territorio y que adecuadamente interpretado lo podemos poner de manifiesto. Razón por la cual en muchos planes de ordenación del territorio se pide una lectura del paisaje, lo cual es lógico como otras, pero luego se piden unas normas sobre el paisaje. ¿Es posible hacer normas sobre el paisaje cuando primero no se ha estudiado para nada cuáles son las características de los diferentes discursos sobre el paisaje de los diferentes grupos sociales relevantes? Y segundo, ¿qué sentido tiene hacer unas normas sobre el paisaje, que es algo que por definición y según estoy explicando reside en los grupos sociales? El paisaje es un concepto reciente, es la expresión casi de un poder de lo urbano sobre el conjunto del territorio y tiene un tratamiento tanto desde el punto de vista de disciplina académica como de políticas públicas que desde mi punto de vista adolece de dos grandes problemas. Primero, se confunde y se solapa con el análisis territorial sin saber qué aporta de adicional al análisis territorial. Segundo, plantea una inexistente capacidad de configurar el conjunto de la realidad como concordante con la representación imaginaria idealizada que los grupos sociales hegemónicos tienen. Yo creo que eso solo es posible en lo que llamamos paisajismo, que es un proyecto constructivo que ordena los elementos que forman parte de un lugar concreto para adecuarla a una idea previa, que es la idea del proyectista, paisajista o del que lo encarga. En el resto es una pretensión vana, ilusoria, porque primero no vamos a poder controlar ni debemos hacerlo el cómo se construyen todas estas estructuras imaginarias y segundo, no vamos a poder intervenir sobre ellas porque la realidad va a tener toda una serie de dinámicas que cambian. Pongo el ejemplo final del conflicto paisajístico con las grandes plantas de renovables que ahora mismo estamos desplegando en el territorio. Es aceptado por una inmensa mayoría de la gente, de las personas que se consultan, que es necesaria el despliegue de las renovables para resolver los problemas de cambio climático y los problemas de reconversión del sistema energético. Sin embargo, muchas veces hay grupos de rechazo porque piensan que altera el paisaje. En la forma en la que hablan, pareciera que el paisaje es un valor objetivo, intrínseco, y que sufre un daño como puede pasar con determinadas especies, hábitats o ecosistemas. Eso pertenece al ámbito de la teoría ecosistémica. Sin embargo, cuando trabajamos sobre el paisaje, nos quedamos paralizados, sin muchas herramientas, porque, claro, lo que deberíamos de entender es que lo que es más importante es conseguir que los grupos sociales acaben otorgando a la visión de esos artefactos en el territorio significados positivos relacionados con nuestra supervivencia como especie y que acaben en poco plazo, a ser posible cuanto antes, adquiriendo una condición similar a los molinos de la Mancha. Eso en absoluto quiere decir que no seamos muy esmerados en hacer bien las cosas, en dejarlas bien acabadas, en meter la biodiversidad en todo lo que hacemos y por tanto poner un cuidado excepcional en encajar bien las plantas fotovoltaicas, los aerogeneradores, en tener mucho esmero en todo lo que se hace, no solamente por criterio de conservación ambiental, sino porque las cosas hay que dejarlas bien ordenadas, bien ordenadas, bien relacionadas en texturas, en materiales, con el entorno en el que se implantan. ¿Eso lo vamos a llamar paisaje? Bueno, no me importa, pero tengamos cuidado con la elevación de los conceptos de paisaje a un carácter normativo general de ordenación, porque estamos obviando, desconociendo
que el paisaje en realidad es una construcción compleja de significados por grupos sociales que se superponen en la realidad compartida.